Señor. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias, Señor, porque tu gracia nos basta, Señor. Gracias, Señor, porque estás entre nosotros para salvarnos, para sanarnos, para darnos tu paz. Señor, que tu palabra caiga en nuestro corazón como esa semilla incorruptible que es plantada en buena tierra. Amamos tu palabra, la anhelamos en nuestra vida, Señor. Danos revelación, danos sabiduría. Toma el control de todas las cosas, Señor, en este tiempo que es tuyo. Que tu presencia, Señor, siga impregnando este lugar. Cada rincón, Señor, se siga derramando tu unción en este lugar que es tu casa, Padre. Te amamos, Jesús. Toda la gloria es para ti. Amén. Amén. Le damos gloria al Señor. Dios es bueno. Dios es grande, hermanos. Buenas tardes, Dios les bendiga. Es un gusto saludarles. Saluda a su hermano que está ahí cerca de usted. Bendígale. Qué bueno que está en la casa del Señor. Les damos la bienvenida a la casa de Dios. Los niños pueden subir a tomar su clase también. Es bueno estar en su casa, amén. Y es bueno sentarnos a la mesa también. Dios nos ha bendecido con su gracia, con su palabra, con su Espíritu Santo que está entre nosotros para ministrarnos al Padre. Y siempre que usted y yo nos reunimos, dice la Biblia que Él está en medio de nosotros, ¿verdad? Cuando nos reunimos 2 o 3 en su nombre, es que Él está ahí. Y el Señor Jesús quiere permanecer entre nosotros. Gracias a Dios. Le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, pero hoy en especial por nuestra querida Madre Espiritual, la Pastora Alma de León, que está con nosotros. Una bendición muy... No, ¿qué le puedo decir? No acabaría. Entre tantas cosas, también fue mi maestra del instituto. Me estaba acordando hace rato. Y mire, creo que no vamos tan mal. Dios es bueno. Vamos a entrar a la palabra de Dios en Marcos 2, del 1 al 12. Fíjese que Dios siempre, Dios es sabio, Dios es soberano y tiene un propósito siempre cuando nos alimenta en la iglesia. Él en la mañana empezó a hablar de lo que es la libertad, la sanidad interior, la liberación. Y hoy yo quiero hablarle del escenario cuando Jesús sana a un paralítico. O sea que todo va en relación con Dios, todo se trata de Él. Porque no nos pusimos de acuerdo los pastores para ver qué íbamos a predicar. A veces decimos así en broma, oye, agarraste algo de mi predicación. Pero es Dios, fíjese. Y eso nos hace entender, primero, que Dios es soberano, y en segundo lugar, que estamos en su gracia, que Él tiene un propósito y tiene un plan para nosotros. Por eso cada mensaje que recibimos de Él tiene un propósito eterno y tiene un plan de Dios para nosotros. Entonces, tomemos la palabra creyendo. Dice Marcos 2, del 1 al 12. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo,
tus pecados te son perdonados. Dice el 6, estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Gloria a Dios. ¿Se imagina? Ahí estaba el Dios de poder, dando una palabra de autoridad, una palabra de perdón y una palabra de sanidad. Jesús sabía que lo primero que necesitaba el paralítico era la sanidad de su alma. Pero fíjese, en la Escritura, antes de entrar en esa parte, hay, sobre todo en el Nuevo Testamento, 3 ciudades en especial donde Jesús hizo milagros, pero Capernaum fue donde más sanidades hizo. Una de ellas fue Belén, donde él nació, y es de lo más sobresaliente por ese hecho histórico. Nazaret, que es una ciudad que no se habla de ella en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo no se habla muy bien de ella. Y Capernaum, que fue su lugar de residencia. No nació allí, pero ahí era como su cuartel general. Ahí tenía su casa, y por eso dice que llegaba a casa o lo relacionaban Capernaum con su casa. Entonces la gente ya sabía dónde vivía Jesús, y cuando él estaba, pues se juntaban multitudes para recibir de él. Y dice ahí en ese momento, pues que se llenó la casa y ya no cabía nadie. Entonces era muy privilegiado el aldea de tener a Jesús como residente en ese lugar. Por eso el paralítico es llevado para encontrarse con Jesús. Y ahí vemos en primer lugar la predicación del Señor. Dice que se oyó que estaba en casa. Su fama ya había recorrido muchos lugares, porque él donde iba siempre hacía milagros, siempre predicaba la palabra, y ya era conocido. Algunos no lo habían visto todavía, pero habían escuchado lo que él hacía. Entonces, cuando él dice que se oyó que estaba en casa, todos corrían a ver qué podían recibir de él, y otros para conocerlo en persona. Qué hermoso sería decir que Jesús está en mi casa, que lo dijeras, Jesús vino a mi casa. El Señor quiere estar en tu casa. El Señor quiere entrar a tu casa y bendecir a tu familia y bendecir todo lo que tú tienes. Solamente tienes que creer y buscar ese encuentro con Él. Por eso es bien interesante que resalta, se oyó que estaba en casa. Él predicaba la palabra de Dios, esa palabra de poder, esa palabra que salva, esa palabra que sana, porque él no tenía otra. Él decía que lo que he oído del Padre es lo que yo les digo. Entonces la gente era lo que iba a recibir. Y en la Escritura hay 3 formas de la palabra que Dios nos ha mostrado, o por medio de las cuales Dios se ha revelado a nosotros. La primera de ellas es la palabra creativa, la palabra de poder, la palabra que hace milagros. Cuando él solamente con la palabra sanaba al paralítico, nada más, no dice que lo haya tocado, no dice que le haya puesto aceite, no dice nada, solamente le dijo, primero tus pecados te son perdonados, y luego le dijo, levántate y anda. Palabra creativa. Cuando hablamos de palabra creativa, se relaciona con la creación también, con el poder creador de Dios. Dice el Salmo 19:1, todos lo conocemos. Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios,
y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esa es una palabra creativa de Dios. ¿Por qué? Porque los cielos hablan de la gloria de Dios. La creación es evidencia de la gloria de Dios y de la gloria de su palabra. ¿Por qué? Porque Él con su palabra creó todo lo que existe. A diferencia de nosotros, a nosotros nos hizo con sus manos. Entonces, hay un vocablo en Génesis cuando dice que dijo y fue hecho, que es en el arameo antiguo baraj, que es dijo y fue. Así es como Él hizo todo lo hermoso de la creación, la naturaleza, todo lo bello que ves de la creación fue con su boca nada más. Esa es la palabra creativa. Cuando se refiere al hombre, no usa la palabra baraj, usa la palabra asaf, que es barro. ¿Por qué? Porque del barro lo tomó y de ahí lo formó y luego sopló aliento de vida, que es el Espíritu de Dios en el hombre, el ruaj de Dios. Pues no le voy a hablar en hebreo, no le voy a enseñar hebreo, nomás le quiero dar la referencia. Es la palabra creativa de Dios y es lo que el paralítico recibió y todos lo vieron. Porque primero se maravillaron porque le dijo que lo perdonaba. Pero como estaban molestando, les dijo, bueno, pues también lo puedo sanar. Él vino a que lo sanara de su parálisis, pero yo primero quiero sanar su corazón. Entonces vino la palabra creativa y le dice lo que necesitaba. Entonces también está la palabra inspirada. La palabra inspirada es la que nos redarguye y la que nos limpia el corazón. Dice el Salmo 119:9, también es un salmo que muchos conocemos. Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, cuando hablamos de esa palabra inspirada, fíjate, la palabra de Dios viene a nuestra vida. Dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios nos viene por revelación, nos viene por iluminación y nos viene por inspiración. Entonces, en esta parte de la palabra inspirada es la que redarguye y limpia. ¿Por qué? ¿Qué es inspirar? Cuando dices algo me inspiró a hacer esto, algo me motivó a hacer esto, la palabra de Dios te motiva a llevar una vida renovada, a hacer cambios en tu vida. Tú y yo caminábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, dice la Escritura. Pero cuando vimos la palabra de Dios, que es palabra viva, ¿qué pasó en nosotros? Nos empezó a redarguir, nos empezó a mostrar que estábamos alejados de Dios, nos empezó a mostrar que necesitábamos un cambio y entonces nos dio la inspiración para caminar en una vida transformada, en una vida de santidad, una vida que se empieza a limpiar por la palabra. Cuando el Señor está lavando los pies de los discípulos, ¿se acuerda usted de ese escenario? Pedro le dice: Señor, no me debes lavar tú a mí, sino yo a ti. Y cuando le explica el Señor por qué, le dice: no, pues báñame todo. Le dice: no, espérate, tú ya estás limpio por la palabra que les he dado. O sea que la palabra inspirada de Dios, a través del Espíritu Santo en nuestra vida, nos limpia. Porque el Espíritu Santo es el que da esa inspiración para que tú y yo hagamos cambios. Por eso los escribas se escandalizaron y empezaron a murmurar y a criticar y a juzgar. Oye, ¿por qué perdona pecados? No entendían esa parte de la palabra inspirada. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que lo primero que necesitaba este hombre era un corazón limpio. Y solamente a través de la sangre de Jesús somos limpiados. Solamente a través de su perdón somos transformados. Entonces viene la otra palabra, la otra forma de la palabra, que es la palabra encarnada. En primer lugar, Él es la palabra encarnada. Dice Juan 1:14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre,
lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué? Porque está refiriendo que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, pero dice, y el verbo se hizo carne. Todo lo que el Señor, el Padre, decía con su palabra, se encarnó en Jesús. Porque Él por eso dice, yo no hablo por mi cuenta, hablo lo que oigo del Padre, porque yo vengo del Padre. Entonces, esa palabra encarnada en primer lugar es Jesús, pero también esa palabra encarnada es la que se materializa en nuestra vida, se vuelve carne en nosotros, se vuelve algo palpable. Tú y yo creemos en lo que no hemos visto, porque Dios es un Dios invisible, pero Él hace lo que lo invisible se vuelva visible a través de su palabra y de su poder, y se convierte en una palabra encarnada. Por eso mucha gente en el mundo no puede entender y no puede alcanzar las promesas de Dios porque no le han sido reveladas. Necesita a Jesús en su vida para que el Espíritu Santo empiece a obrar en él y le muestre cómo encarnar la palabra de Dios en su vida. Mucha gente no entiende nuestra fe. No entiende y lo tienen como una locura. Dice Pablo que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Y ellos no entienden cómo tú y yo tenemos una vida de bendición, porque no pueden, porque les hace falta Jesús. Entonces, la palabra encarnada es cuando tú y yo vivimos la palabra y empezamos a ver en nuestras manos las promesas de Dios. Tú y yo descansamos en la promesa. Nuestra fe se relaciona siempre con la palabra de Dios, con la promesa de Dios y con la evidencia de Dios. ¿Cuál es la evidencia de nuestra fe? El testimonio de Jesús en nuestra vida. ¿Por qué? Porque todos te pueden, en lo material, todos buscan dar fe con un papel. ¿Cuál es la constancia de propiedad de una casa? Las escrituras, de un carro la factura y demás. Pero de tu fe, ¿cuál es la constancia? La evidencia del testimonio de lo que Jesús ha hecho en tu vida. Somos cartas escritas, dice la palabra. Entonces, los que vivían en Capernaum conocían la letra de la ley, pero no conocían al autor. Y ese era un gran problema. Por eso los escribas y fariseos criticaban a Jesús. No podían entender que la palabra se estaba volviendo carne, que la palabra se estaba volviendo evidente en ese momento y en todos los momentos que Jesús obraba milagros o perdonaba. No lo podían entender. Jesús habla con autoridad, obra con poder y salva con seguridad. Y esa es nuestra confianza. ¿Qué es lo primero que hizo el Señor en nuestra vida? Fue llamarnos. Nos habla con autoridad. Tú y yo no lo buscábamos, Él nos llamó. ¿Verdad que sí? Dios nos llamó. El amor de Dios es inquiridor, es un amor que busca. Entonces Él nos llamó con autoridad. ¿Y qué hizo? Obró con poder en nuestra vida. Y sigue obrando con poder. Y nos salva con toda seguridad. Esa es la seguridad que tú y yo tenemos. Y que el mundo no puede entender y que no puede alcanzar. Porque solamente a través de Jesús hay salvación. Y lo dice la Escritura. Entonces, es muy difícil cuando conocemos la letra, pero no conocemos al autor. ¿Cuántos de nosotros tenemos libros? A mí me encantan los libros, tengo muchos libros en la casa, aquí en la oficina, donde puedo, hasta en el carro traigo libros. No conozco a todos los autores, pero del que sí conozco al autor es de la Biblia. Tengo libros de que el autor pues ya se murió hace como 200 años, ya no hubo manera, pero al que sí podemos tener siempre a nuestro lado es al Señor que escribió la Escritura Sagrada. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que Él determinó escribirla en nuestro corazón. Por eso
Hay una gran diferencia de lo que es entender la fe y lo que es vivir en ella a través de la palabra. Y es lo que faltaba en Capernaum. Por eso el Señor trajo una palabra de juicio sobre Capernaum. Mira, está en Mateo 11, 23 y 24. Le dice ahí Mateo 11, 23 y 24: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Qué tremendo, ¿no? ¿Por qué el juicio? Y muchos dicen, ¿por qué si era su casa le está dando ese juicio? Porque la gente y no es meramente nada más sobre la tierra, sino sobre la gente. ¿Por qué? Porque ellos caminaron con el maestro, lo conocieron en persona, muchos eran vecinos de él, conocían la palabra, pero lo traicionaron. Y lo peor de todo es que traicionaron la misma palabra, no podían caminar en ella. Hoy dicen que hay indicios arqueológicos todavía de Sodoma y Gomorra a las orillas del Mar Muerto, pero de Capernaum no. Hay lugares que te refieren dónde se situaba Capernaum, pero no el Capernaum de Jesús, de ese ya no hay nada. El Señor no se equivoca. Entonces, era el escenario y la atmósfera que se vivía alrededor de ese momento cuando llevan al paralítico. Y aquí entra lo mejor. Primero es lo que le decía, la predicación del Señor. Y ahora viene lo que es la predicación de los amigos del paralítico. Fíjense qué interesante es tener siempre o estar rodeado de gente que comparta tu fe, que comparta lo que tú amas. Porque dice la Biblia, un mismo Dios, un mismo bautismo, un mismo Espíritu, que alabemos juntos al Señor. Eran 4 amigos diferentes, pero se pusieron de acuerdo para un propósito: llevar al paralítico a Jesús, porque habían oído de él. ¿Qué hicieron ellos? Mostraron interés y ante las dificultades siguieron adelante. ¿Cuánto necesitamos de esos amigos hoy? En las buenas y en las malas, con dinero y sin dinero. No es la canción, ¿eh? Ya estaba pensando usted mal. Hace rato yo veía una publicación de una amiga que decía, somos amigos, mostraba a su mamá atrás y decía, en las buenas y en las malas andamos. Y la de atrás dijo, sí, cierto, con dinero y sin dinero. Dijo, no, sin dinero no. Este paralítico tenía 4 amigos muy interesantes en su vida porque le ayudaron y fueron testigos de un cambio. Debemos aprender a ser amigos y a hacer amigos. Si tú quieres tener un buen amigo, debes primero ser un buen amigo. Y un amigo, dice la Biblia, que es aún mayor o mejor que un hermano. Entonces, eso es algo que nos hace mucha falta. Nosotros cuando vemos esta parte de que Jesús sanó al paralítico, no tomamos en cuenta esta consideración de los amigos del paralítico, porque él no se podía mover. Es como hace rato predicaba la pastora Almita de la mujer adúltera, que todos la señalaron porque la agarraron en el momento, pero ¿y el hombre con el que estaba qué? Una hermanita decía el otro día, ¿y el fulano qué? O sea, todos le echaron a la mujer adúltera, pero no la agarraron sola, la agarraron con el Señor, que no sabemos si era el amante o era de quién era, pero de ese no se dice nada. Hay cosas que pasamos por alto, y aquí en esta parte los amigos toman un papel muy importante. Ellos tenían que caminar al paso del paralítico o a la velocidad necesaria o requerida por él. Tenían que bajar y subir en un tiempo, eso se llama cooperación, más que coordinación.
Es coordinación, pero es cooperación. Hay gente que en lo espiritual o en lo emocional tiene una parálisis y necesita de amigos que lo ayuden a caminar, que lo ayuden a levantarse, que le den ánimos para levantarse. Porque a veces no te quieres ni levantar. Te rindes y decides que te quedas postrado. Y necesitas de esos amigos que te rodean para caminar a tu ritmo, para levantarte, para llevarte a donde necesitas ser llevado, porque el paralítico no se podía valer por sí solo. Pero dijeron, mira, regresó Jesús a su casa, vamos a verlo. Y no sé si el paralítico estaba pesado porque necesitaba 4, porque a veces con 2 ya la hiciste, pero para hacer 4 a lo mejor requería más esfuerzo. No dice ahí si estaba en una cama o en un tipo como sillas de ruedas, no existían en ese tiempo, pero había sillas para gente enferma. Entonces, ellos hicieron algo muy interesante. Acompañaron en la aventura de fe al enfermo, porque el enfermo dijo, yo quiero ver a Jesús, quiero hablar con él y pedirle que me sane. Y ellos llegan y ven la casa llena. ¿Qué sucedió? Que se veía imposible. Dijeron, pues mira, no hay por dónde entrar, pero por el techo sí se puede. Y es otro esfuerzo. Había que subirlo y meterlo por el techo, pero para meterlo por el techo había que romper el techo. A veces tienes que romper, no digo que vayas a destruir nada, ¿verdad? Pero tienes que romper con lo tradicional o tienes que romper con patrones tan apegados a tu vida que no te permiten avanzar con el Señor. Y tienes que romper con cosas que te están imposibilitando. Tienes que romper con eso para dar el paso, para recibir la bendición, y es lo que esos hombres hicieron. Dice Marcos 2:4, es parte de lo que leímos, dice Marcos 2:4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el techo en que yacía el paralítico. O sea, ¿quién era el dueño de la casa? No sabemos, pero no le ha de haber gustado mucho. Porque los techos por lo regular, había casas que tenían un aposento alto y ahí estaba más difícil porque era otro piso más, pero el techo por lo regular era de, como lo que se conoce las palapas, porque ahí el clima es cálido, por lo regular eran de ese material, no había tejados ni nada todavía, ya se construían los ladrillos y demás, pero el techo tenía que ser más ligero. Entonces imagínate todo lo que tuvieron que hacer y romper para entrar. Y fíjate que aquí hay algo interesante. Zaqueo, ¿usted se acuerda de Zaqueo? El chaparrito. Zaqueo quiere decir chaparro realmente. Zaqueo se subió al árbol sicómoro para ver a Jesús. Dijo, aquí lo tengo que cachar, por aquí va a pasar y aquí me subo. Pero ¿qué le dijo el Señor? Desciende. A Zaqueo le dijo desciende y al paralítico le dijo levántate. ¿Por qué le dijo a Zaqueo que descendiera? Tenía que rendir su corazón, tenía que descender. Para nacer hay que morir, ese es el contraste del reino. Para ser el primero hay que ser el último. Entonces le dice a Zaqueo desciende y le dice desciende deprisa porque tengo que entrar a tu casa. A veces el Señor, si andas muy arriba, te va a decir que te apures y desciendas, que te humilles, que te rindas, porque te quiere bendecir. Y en ese inter, a veces son procesos de prueba que estamos pasando, pero tienen un propósito. A veces no lo cachamos así y pensamos que Dios ya nos dejó, que ya no nos escucha, que ya no responde. Los silencios de Dios tienen un propósito. Y a Zaqueo le dice, desciende a prisa. Este hombre descendió y fue bendecido.
el paralítico fue sanado. Nosotros tenemos que rendirnos a Él y también debemos importunar al Señor, hacer una intersección a veces con Él, encontrarlo en el camino, así como le hizo Zaqueo, o como le hicieron los amigos paralíticos. Si no se puede de frente, pues por arriba, pero de que lo vemos, lo vemos. O sea, hicieron lo imposible. Por eso no me imagino en ese momento, y yo creo nadie sí se dieron cuenta, pero no les pusieron atención a los amigos y al paralítico de que se estaban trepando porque todos estaban abajo queriendo oír al maestro. Oían ruido y dijeron, pues han de ser unos perros que andan por ahí, déjenlos que suban. Y ya cuando vieron que bajó el otro, no se la esperaban. Y el Señor vio su fe. Tenemos que importunar a veces. Usted se acuerda de Bartimeo y de la mujer sirofenicia. Dice que daban gritos, daban voces. En el original dice que daban gritos. Bartimeo le gritaba, hijo de David, ten misericordia. Y los discípulos, ya cállate. Mira, está de escandaloso, sáquenlo. Y llamó la atención del maestro. Le dijo, no, háblale. Y ya le dijeron, ten confianza, te llama el maestro. Jesús quiere oír tu voz y te va a llamar y te va a decir, ten confianza. ¿Qué hizo Bartimeo? Soltó la capa y caminó. Y ya el Señor le dijo, ¿qué quieres que haga contigo? Que recobre la vista. Eres sano, por tu fe eres salvo. No le dijo eres sano, le dijo tu fe te ha salvado. El Señor quiere nuestra salvación primero. ¿Qué hizo la mujer sirofenicia? A ella le fue más mal, porque ella llega y pide misericordia de Dios y la callan también. Y le dicen al Señor, Señor, despáchala, ¿no? Pues está dando mucha guerra. ¿Y qué dice el Señor? Pues déjala, pero no la voy a atender. Y el Señor le dio a entender a ella que Él no estaba en un viaje misionero a ver quién quería acercarse. Le dijo, yo he venido para los de la casa. Y le dijo, no es bueno tomar de la mesa de los hijos. Y ella dijo, Señor, pero aún los perrillos agarran las migajas. Fíjate la insistencia de esta mujer. ¿Y qué hizo el Señor? La bendijo, porque vio su fe. En Bartimeo, en esta mujer, en la mujer de flujo, en la mujer encorvada, en otras tantas, ¿qué vio el Señor? En el del centurión, vio su fe. El Señor quiere ver tu fe para bendecirte. No es que te ponga condición de que a ver hasta dónde me alcanza. Que diga el Señor, voy a correr y que me alcance. No. Quiere motivar tu fe, quiere inspirarte para que tú lo busques. La mujer sirofenicia entendió que Jesús no la estaba buscando a ella, pero ella sí lo vino a encontrar. Le dijo, tú no me buscas, pero yo sí te vine a buscar a ti. Porque era una mujer que no era del pueblo y por eso la despreciaron los discípulos. Y aquí con el paralítico lo que sucede es que él es llevado por sus amigos. Por eso le decía, qué importante es tener amigos que te ayuden en la fe. Porque hay otros que en vez de ayudarte como que te empujan más. Y a veces también hay un propósito. A veces nos sentimos como Job, pero siempre hay un Elifaz. A veces nos sentimos como Elías, pero siempre hay un Eliseo. O sea, a veces nos identificamos con las calamidades de los siervos de Dios, pero siempre, hoy que vivimos en la gracia de Cristo, nuestro amigo Jesús siempre va a estar presente. Y aunque los amigos te traicionen, aunque la familia se vaya, el Señor dice que no nos va a dejar y no nos va a desamparar. Entonces, seamos esos amigos que ayudan al que necesita. Amén. ¿Y qué sucedió entonces? Que persistieron con él y lo llevan al punto de encuentro. Fíjate, dice Marcos 2:5, al ver la fe de ellos, al ver Jesús la fe de ellos, Marcos 2:5, dijo al paralítico,
hijo, tus pecados te son perdonados. O sea, el Señor, pues como todos, se sorprendieron de ver la hazaña que estaba haciendo este hombre. Y como te decía, cooperaron con él. El paralítico solo debía dejarse llevar dócilmente y obedecer. Y entonces cuando ve el Señor todo esto, aparte de ver todo el espectáculo que hicieron, Él vio la fe de ellos y les dice, ¿qué quieres que haga? O sea, el Señor le dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Era lo primero que necesitaba, y ahí está la predicación aplicada en ese momento. Fíjate, nada le dijo de su enfermedad. El paralítico iba por eso, pero Jesús no le hizo mención de nada. No le dijo, sé sano ni nada. Lo principal no era el cuerpo, sino el alma. Nosotros a veces buscamos al Señor esperando un favor físico en nuestra salud física, pero lo que el Señor ve es nuestra salud espiritual, y es la primera necesidad para Él a resolver. Lo que envenena la vida no es la parálisis física, sino el pecado. El pecado te paraliza, el miedo te paraliza, la culpa te paraliza, la condenación que el diablo te quiere poner te paraliza. Hay gente que no se siente perdonada todavía y está paralizada. Y es una lámpara que está escondida abajo de la mesa, cuando la lámpara se debe poner encima de la mesa y alumbrar toda la casa. Pero hay gente que está paralizada por eso. Y ciertamente el pecado te paraliza. Por eso el Señor fue lo primero que atendió, perdonarlo, para que fuera libre en su alma. Para el Señor lo de menos era sanar su parálisis. Para eso Él no tenía ningún problema. Lo que más le importaba era sanar su corazón. Entonces le dirigió un buen saludo porque le dice hijo. O sea, le dice hijo, tus pecados te son perdonados. Ahí hay un vínculo familiar. El Señor nos trata como a hijos. Él nos ha adoptado, amén. Él nos ha adoptado y nos habla con esa ternura, con ese amor, porque Él sabe que lo necesitamos. Y por eso le dice hijo. ¿Te imaginas que te encuentres con Jesús y te diga hijo? Yo me pongo a llorar. ¿Por qué? Porque es un amor que no entiendo, pero ahí es un vínculo familiar que Él hace. Le dirigió ese buen saludo y le da una buena noticia: tus pecados te son perdonados. No, ahí no queda ninguna duda. Y ese es el problema con los escribas y fariseos que estaban ahí, que dijeron, ¿quién es para perdonar? Está blasfemando. Y ahí hay un problema muy grande. Si vemos un poquito el contexto de cómo llevan a Jesús ante la corte, Jesús estaba en medio de una situación política complicada. ¿Por qué? Porque estaban bajo el imperio romano, pero también se ejercía el derecho hebreo. El derecho romano no tenía como pena de muerte la blasfemia. En el derecho romano la pena de muerte se daba por robar, por traicionar al imperio, por sedición y demás. Pero para el derecho hebreo, el blasfemar sí era pena de muerte, y por eso llevan a Jesús ante Pilatos. Digo, aquí le estoy dando un paréntesis. Y por eso ellos ya buscaban acusarlo de blasfemia. Y cuando lo llevan ante Pilatos, fíjese cómo hay corrupción desde hace mucho. Pilatos en 24 horas ejecuta 4 sentencias. Primero se manifiesta incapaz de ejecutar juicio, o sea, se declara incapaz. La otra es
es cuando se lava las manos, dice, pues yo no sé. La otra es que lo manda a azotar. Y la otra es que lo declara culpable y lo manda a crucificar en 24 horas. Ya ni en la novena aquí en el Ministerio Público. ¿Por qué fue esto? ¿Por qué le digo esto? Querían siempre acusar, desde que el Señor Jesús estaba sanando, lo querían acusar de blasfemia, lo acusaban por decir que era hijo de Dios, lo acusaban por decir que era el rey, lo acusaban por lo que era y no se daban cuenta de lo que hacía, porque en lugar, por eso él habla esa sentencia contra Capernaum, porque si ellos hubieran recibido los milagros de quien venía, hubieran sido muy bendecidos y prevalecerían hasta hoy. La iglesia de Éfeso, la ciudad de Éfeso sigue hasta hoy activa. Hay ruinas y demás, pero sigue ahí Éfeso, como algunas otras. Pero Capernaum no. ¿Por qué? Porque no abrazaron la fe. Se fijaron más en los errores del Señor, en los errores religiosos según ellos, que en los milagros de poder que estaba haciendo. Por eso necesitamos amigos que nos inspiren, que nos motiven, que se alegren con nosotros, que se gocen con nosotros. No nada más que lloren con nosotros, que se gocen también. Porque muchos queremos llorar con el que llora, pero no gozarse con el que se goza. Y el paralítico logró encontrarse con Jesús con el favor de sus amigos. Y por eso el Señor le da esa buena noticia: tus pecados te son perdonados. Y es ahí donde lo critican. Y entonces, ¿qué sucede? Fíjate, es más fácil para el Señor ordenar a una enfermedad que se vaya o mandar que se aleje el pecado. Para Él no hay problema, pero para nosotros, ¿qué es lo mejor? ¿Que nos quiten la enfermedad o que nos perdonen los pecados? Que nos perdonen, ¿verdad? Bueno, algunos van a decir, pues que me sanen, no, ya luego me arrepiento. No, que el Señor me perdone, que me halle limpio delante de Él, que me halle reconciliado con el Padre. Y el Señor nos muestra que si Él hace una cosa que podemos ver, Él también puede hacer lo que no se puede ver. Porque todos querían que Él hiciera lo que se puede ver, que lo sanara. Pero Él primero hizo lo que no se puede ver. Y eso es en lo que Dios quiere que tú y yo caminemos, en lo invisible. Pero a veces queremos el milagro así. Queremos que Dios me resuelva, queremos que Dios actúe en el momento que yo se lo pido. Pero Dios primero quiere tu corazón, lo que no se ve. Porque hay muchos enfermos. Bueno, es más, hay gente que ni está enferma, pero por dentro no sabemos cómo está. Pero Él sí lo sabe y Él lo quiere resolver. Si Él hace lo que no se ve, pues para Él es mucho más fácil lo que se ve. Pero a veces nosotros lo queremos al revés, lo pensamos al revés. ¿Por qué? Porque la palabra no ha sido clara en nuestra vida. El evangelio no lo hemos entendido como Jesús lo ha expresado. Y no es tan complicado, se trata de creer y obedecer. Y si yo le creo, me apropio de sus promesas. Entonces, en esa misma predicación aplicada que Él hace con este hombre, hace un buen trabajo, le dice: levántate. Esa fe ahora es visible, porque entonces lo perdona y le empiezan a molestar. Y bueno, para que no estén molestando, pues también lo sano. O sea, no entendieron para qué era el perdón. Pues bueno, ahí está la respuesta: levántate, toma tu lecho. Y fíjate, esa fe ahora es visible. Jesús señaló esa fe como una fe que no había de ser vencida, una fe victoriosa sobre todas las dificultades. Esa es la clase de fe que siempre Él buscaba. Por eso se sorprendió de la mujer sirofenicia y del centurión. ¿Por qué? Porque
El otro nomás dijo, Señor, no tienes que ir, nomás da tu palabra y mi siervo va a sanar. Y lo sorprendió al Señor. Le debe sorprender tu fe. El Señor quiere ver tu fe. Y te lo he dicho, no ver cuánta fe tienes, sino que la tengas. No ver de qué tamaño es o cuánto te dura, sino que la tengas. Por eso el Señor hizo esa fe visible. Y hay 3 cosas muy interesantes que nos plantea el Señor en este asunto. El testimonio personal con el paralítico cuando le dice levántate. ¿Qué hizo él? Agarró su lecho y se levantó. Ese fue un testimonio personal porque era el momento de arrepentirse, ya lo había perdonado. Y como le dije, a Zaqueo le dice desciende y al paralítico le dice levántate. Hay gente que tiene que descender para ser bendecida, tiene que rendirse, y hay gente que está en el suelo y Dios le dice levántate. Y es tiempo de levantarnos, hermanos. Dios está haciendo muchas cosas y quiere hacer aún más. Y si lo que empezó a hacer para ti es grandioso, no te imaginas lo que viene después, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Y Dios está preparando el terreno para un avivamiento. Para que haya un avivamiento, lo primero que hay que hacer es anhelarlo. Tú no puedes tener algo que no deseas. No puedes tenerlo solo por curiosidad o morbosidad. A ver qué es, porque si ni siquiera sabes qué es, Dios no lo va a dar. En los lugares donde Dios trajo avivamiento en la historia de la iglesia es con gente que lo anhelaba. En lo más sencillo, en lo más sutil, Dios trajo grandes avivamientos y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo. Por eso Él está preparando el terreno, para que tú no te conformes con poco y que si te ves imposibilitado por las multitudes para acercarte al Señor, pues súbete y rompe el techo y métete con el Señor, o avienta a todos y métete. Tienes que hacer algo, tienes que ser proactivo. Por eso te decía, a veces tenemos que romper moldes, romper patrones para acercarnos al Señor. El hombre le ha puesto más estorbos al hombre para acercarse a Dios que Dios mismo. Dios no pone estorbos. La gracia es para todos, pero para el que la quiere. El que no la quiere, no. Entonces, ese testimonio personal con el Señor de que mi arrepentimiento es el que me va a traer la salvación, y él lo experimentó, este paralítico. El otro es el testimonio público cuando le dice toma tu lecho, o sea, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Todos se dieron cuenta, o sea, ya ahí descansaron los amigos, dijeron ya no hay que cargarlo, ya va a caminar solo. Porque fue un trabajito subir la azotea y luego bajarlo y luego romper el techo, ¿y quién va a pagar? Pero mira, ya lo sanó el Señor. ¿Y por qué le dice a él que agarre su lecho y se vaya? Porque le puedo haber dicho ya vete, para que no olvide de dónde lo sacó el Señor. El Señor siempre te va a mover a que te acuerdes de dónde te sacó. No para que seas como antes, sino que des testimonio de una persona renovada, regenerada, y que no olvides dónde metió Él sus manos para sacarte. Por eso le dice, agarra tu lecho, levántate, agarra tu lecho y vete, o sea, llévatelo. Y a lo mejor Él lo dejó en su casa para acordarse que cuando tuviera Él una lucha, una aflicción, un conflicto, viera la silla de ruedas y dijera, no, yo no me rindo, el Señor me levantó de ahí. Eso es lo que el Señor quiere, que no se te olvide que tienes un Dios poderoso y que una vez te levantó y te va a volver a levantar. Y si 7 veces te caes, 7 veces te va a levantar el Señor. Entonces el último es, en esa parte donde dice toma tu lecho, Él
se está refiriendo a seguirlo a Él. No olvides de dónde te sacó, no olvides quién está contigo, pero síguelo. Dice Mateo 8:34. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se fuera a sus entornos. O sea, toda la gente ya sabía quién era el Señor, toda la gente sabía que Él hacía milagros, y este hombre ya era un testimonio público. Fíjate, el Señor cuando nos dice que lo sigamos, dice Mateo 16:24. Entonces, Mateo 16:24, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Por eso al paralítico le dice: toma tu lecho, vete a tu casa. ¿Qué quiere el Señor? Toma tu cruz y sígueme. Dice: si alguno quiere venir en pos de mí, primero, ¿qué debe hacer? Niéguese a sí mismo. ¿Qué hizo el Señor? Le perdonó los pecados al enfermo. Dice: y tome su cruz y sígame. Va agregando: y tome su cruz y sígame. Cuando dice y tome su cruz, no es que se cuelgue un crucifijo, es de que lleve una vida, que sacrifique, que pague el precio. La cruz es un lugar de sacrificio y muerte. Habla de pagar un precio. Pero muchos queremos seguir al Señor sin pagar el precio. Y el último, ese fue un testimonio público, y el último es el testimonio espiritual. Tenemos que creerle al Señor. Seguirlo al Señor es una evidencia y una manifestación de creerle a Él. No va a operar en todos igual. Yo le decía el miércoles pasado, el Señor les dio la misma fe a José y a Moisés, pero hicieron cosas diferentes. A José lo llevó a Egipto y ahí lo bendijo para bendecir a su familia y a su pueblo. Pero a Moisés le dijo que se saliera de Egipto, con la misma fe. Y eso nos lleva a entender que yo no voy a imitar la fe de mi hermano. Voy a imitar su testimonio, voy a imitar las cosas buenas, pero no puedo tener la misma fe. ¿Por qué? Porque Dios le dio a cada uno lo suyo. Lo que a unos bendice, a otros puede matar. Lo que mató a Ananías y Zafira, pues bendijo a Pedro. O sea, es la fe la que el Señor quiere en nosotros. Y es esa fe que nos hace seguir al Señor. Por eso tú y yo estamos aquí, porque le hemos creído a Él. Decidimos cambiar nuestra vida, decidimos cambiar hábitos, decidimos cambiar formas y costumbres. Ya se viene el Halloween y Día de Muertos. Vamos a estar hablando de la cultura de la muerte, precisamente es el 2 de noviembre, el miércoles. No vaya a traer su calaverita, vamos a hablar del Señor. Ya se viene todo eso. Nosotros hemos roto con todas esas cosas. ¿Por qué? Porque le hemos creído al que vive para siempre. Él es un Dios de vivos y no de muertos. El asunto es que no lo queremos seguir, y hay recompensa para seguirlo. Y con eso termino. Es Apocalipsis 14:4. Hay una recompensa en seguir al Señor. Dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Está hablando de los 144,000. Cuando dice no se contaminaron con mujeres, no está diciendo, y que son vírgenes, no está diciendo del celibato. Está dando un simbolismo de lo que es la carne, los pecados de la carne, no porque sea malo tener esposa, sino que se está refiriendo a muchos pecados en la carne. Dice no se contaminaron, pero lo interesante es que dice que son los que siguen al Cordero por donde quiera que va y fueron redimidos.
entre todos los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Tenemos que seguir a Jesús. La evidencia de tu fe es el testimonio de seguir a Jesús. Tú le puedes hablar a la gente del evangelio, hablarle de la fe y demás, pero la gente te va a creer por tu caminar. ¿Cómo es tu caminar con Él? ¿Sigues los pasos del maestro o sigues los pasos de Egipto? ¿Sigues al maestro o sigues al mundo? Y el Señor, así como hizo con el paralítico, quiere hacer con nosotros. Primero va a sanar el alma y luego va a sanar el cuerpo. Hay muchos que tienen esa parálisis emocional, espiritual, en su mente, muchas cosas que están detenidas. Dios quiere sanar primero lo que no se ve. Amén. Vamos a orar, hermanos. Póngase de pie ahí donde está. Vamos a orar. Hoy es un día que el Señor escogió para darnos sanidad, para hacer cosas diferentes, para que veamos cosas que no hemos visto, y desde la mañana lo empezó a hacer. Y ahí donde está, cierre sus ojos. Y si usted está pasando por alguna enfermedad, levante sus manos, pero reconociendo que primeramente mi enfermedad es en el alma, en lo más profundo de mi ser. Levante sus manos ahí donde está y deje que el Señor le sane, porque a veces nos confesamos sanos y saludables, intachables, impecables. Estoy muy bien de todo, pero tú sabes muy adentro, porque tú sabes que sabes, decía mi amado apóstol, sabes que sabes, porque bien lo sabes, que hay algo muy adentro que te está enfermando, que nadie lo ve, pero que te enferma, y que eso te ha enfermado físicamente. Padre, en el nombre de Jesús, hoy, Señor, declaramos tu palabra de poder y de autoridad sobre toda enfermedad, Señor. Hoy declaramos, Señor, tu presencia en medio de nosotros para sanar, para restaurar, para liberar, Señor. Hoy ponemos delante de ti nuestro corazón, ponemos delante de ti nuestra alma, aquello que no se puede ver y que nos ha enfermado. Hoy lo presentamos delante de ti. Hay cosas que no entendemos, Señor, pero que hoy estamos percibiendo a través de tu palabra, y tú quieres sanarnos. Hoy yo declaro esa sanidad interior, Padre, porque lo primero que necesitamos es ser redimidos, es ser perdonados, Señor. Quizás pensamos a veces que no necesitamos ya perdón porque ya te hemos confesado, pero hay cosas que están guardadas muy adentro y hoy las queremos soltar, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu sangre preciosa, Señor, que se derramó en la cruz, nos esté asistiendo hoy para ser libres, Padre, y que soltemos aquello que nos ha enfermado. Hay enfermedades del alma que se han manifestado en el cuerpo. Hay enfermedades mentales, hay cáncer, hay enfermedades del corazón que son una manifestación de enfermedades del alma. Pero hoy, Señor, declaramos libertad en el nombre de Jesús. Declaramos tu poder, Señor, en nuestra vida. Declaramos que tú estás sobrando, Padre. Y hoy nos encontramos contigo. Decidimos romper con moldes de religiosidad y acercarnos a ti, Señor. Declaramos, Padre, que tú eres suficiente para nosotros, que tu gracia nos basta, Señor, y que solamente necesitamos encontrarnos contigo. Y que si hemos tenido obstáculos, Padre, hoy nos levantamos por encima de esos obstáculos, Señor. Y si tenemos que subir, Padre,
y entrar por el techo como lo hizo el paralítico, lo hacemos en el nombre de Jesús. Brincamos esas multitudes que nos han estorbado y decidimos, Señor, encontrarnos contigo y recibir tu bendición, porque lo primero que necesitamos es a ti, Señor. Yo bendigo a tu iglesia. Bendigo a cada familia y mis hermanos que están levantando sus manos. Declaro, Señor, que ellos reciben por el poder de Cristo que mora en nosotros. Ellos reciben su sanidad. Hoy activo esa palabra de poder y sanidad. Y ellos reciben, Padre, sanidad del alma y sanidad física. En el nombre de Jesús. Tú no tienes problema para sanar el cuerpo. Tú ya lo estás haciendo, Padre. Estás sanando huesos. Estás sanando matrices. Estás sanando riñones, Señor. Estás sanando corazones. Estás sanando el cáncer, Padre. En el nombre de Jesús. Pero más allá y lo más precioso es que estás sanando almas, Padre. Y gracias te damos, Señor, por derramar tu amor, por derramar tu paz en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. Dale su mano en esta hora, levanta tus manos y dile: Señor, yo te necesito. Espíritu Santo, te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual.
cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. La gloria es para ti, Señor. Gracias por venir a cambiar nuestra vida, por sanarnos, Señor, por restaurarnos. Solamente para terminar, quiero dirigirme a las personas que nos estén visitando y que nunca le han abierto su corazón a Jesús. Y hoy quisiera usted recibir a Cristo como su Salvador. Si es su caso, levante su mano para orar por usted. Si usted nunca ha recibido a Jesús en su corazón y reconoce que hoy lo necesita, queremos bendecirle. Si hay alguien aquí, levante su mano. Y si no, todos somos de casa. Y mire qué hermoso cómo Dios nos recuerda cuánto nos ama y lo que quiere darnos siempre. Dios les bendiga. Démosle gloria al Señor. Gracias por su palabra. Gracias, muchas gracias por esa palabra. Pueden tomar su lugar. Jesús quien nos sana todo, espíritu, alma y cuerpo. Vamos a tomar tiempo para... qué bueno, bien, bienvenida. Gracias a Dios porque tu corazón está abierto. Mucho gusto. Queremos hacer una oración sencilla. Lo que queremos hacer es declarar que estamos poniendo nuestra confianza en Dios, que lo que estás escuchando de Él es verdad, que Él es quien sana todos los niveles de tu ser. Hola, les habla el pastor Roberto de León. Es un gusto para mí saludarles, agradeciéndoles siempre su fidelidad a Dios, porque usted está cumpliendo con lo que dice 2 Corintios 9, versículo 6. Recuerden esto: el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe de dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario
y toda buena obra abunde gracias en por el ustedes. corazón Esa es nuestra oración de como esta pastores, preciosa mujer que usted que ha siempre respondido tenga mensajes de oración. lo que necesite, que Dios supla todas sus necesidades. Y en verdad estamos muy agradecidos por su fidelidad a la obra, porque a través de sus diezmos y sus ofrendas podemos seguir adelante con esta obra. Por lo tanto, le quiero dar algunos datos para que usted pueda depositar su diezmo y su ofrenda. Usted lo puede hacer a través de la cuenta a nombre de Restauración Iglesia Cristiana AR. El número de cuenta es 011 23 63 798. La clave es 01 21 80 00 11 23 63 79 82. Eso en el banco BBVA. O bien, si usted se le facilita ir a un OXXO y hacer su depósito ahí, lo puede hacer a través de la siguiente cuenta: 41 52 31 38 74 19 86 87. Hermano, que Dios le bendiga y le siga prosperando en todo lo que haga. Recuerde, Restauración Cristiana somos una gran familia. Bendiciones. Para que puedan responder. Muchísimas gracias por sintonizarnos, gracias por conectarse con nosotros y ser parte de esta familia. Queremos bendecir sus vidas, queremos declarar la bondad de Dios sobre sus cuerpos, sobre sus corazones. Esperamos que este mensaje que escucharon haga algo profundo en ustedes, que lo puedan tomar y llevar a este lugar de reflexión con el Espíritu Santo y que seamos transformados por ellos, ¿no? Queremos que todo lo que sabemos se convierta en un encuentro con el amado y creemos que está disponible por la bondad de Dios. Solamente queremos bendecirlo, darle gracias a Dios por sus vidas y declarar esto que dice la Biblia, que su bien y su misericordia nos persiguen. Padre, te doy muchas gracias por mis hermanos y familia que se conectaron este día con nosotros. Te doy gracias por tu amor, gracias por hablarnos palabras de vida, gracias porque tú eres así, tú estás vivo y eres real y produces vida en nuestro corazón. Yo quiero bendecir a mis hermanos, declarar que tu bien y tu misericordia los siguen todos los días de su vida y que tu misericordia se muestra a favor de ellos. Gracias por tu protección. Gracias por tu provisión, gracias por la sanidad, gracias por el consuelo a nuestros corazones. Bendigo a mis hermanos y te pedimos que durante la semana tengamos oportunidad de encontrarnos con la verdad de tu palabra, Señor, conforme a lo que hemos oído. Bendecimos tu nombre y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Los amamos mucho y los esperamos pronto. Bendiciones. El Señor que nos provee. Entonces queremos declarar sobre ti cielos abiertos, queremos declarar su bendición sobrenatural, queremos declarar que su bendición te alcanza, que tienes un trabajo bien remunerado, que si estás buscando trabajos hay puertas